Continuamos con más en Debate Democrático. Esta noche recibimos a la nueva titular del Parlamento Nacional. Han sido días difíciles, pero hoy el Parlamento tiene una nueva dirección. Vamos a darle la bienvenida a la presidenta Mirta Vázquez Chuquilín, a quien le agradezco de antemano por haber aceptado la invitación. Presidenta, bienvenida. Muchas gracias, muy buenas noches. Efectivamente, ahora regresando en otro rol, probablemente que me toca asumir en medio de una situación de mucha crisis y en medio de una situación en donde la población está esperando realmente una respuesta mejor del Congreso. Asumo esta responsabilidad y creo que es todo un reto, un desafío, ¿no? Y me quedo con esto, porque el día de ayer, cuando levanta la sesión, usted invoca a la representación a hacer política de diferente manera. ¿Qué marca hoy la dirección? ¿Cuál es el derrotero que recae en su responsabilidad? Creo que uno de los temas fundamentales y que está exigiendo además el país, la población, y que lo hemos escuchado estos días en la calle gritar, es que necesita volver a tener confianza, necesita volver a creer que el legislativo es uno de los poderes que va a cumplir un rol a favor de la población y que va a priorizar las demandas fundamentales, sobre todo de cara al momento que estamos viviendo. Es una crisis económica, social, es una crisis política también, que no es de ahora, que viene desde atrás. Entonces, recobrar la confianza en un poder tan importante como el legislativo es uno de los objetivos fundamentales que tiene que marcar, digamos, el horizonte de esta etapa a la que yo estoy llamando nuestra segunda oportunidad, ¿no? Que nos han dado. En algún momento han sido meses bastante complicados y hoy asumir al Parlamento en un escenario que va a ser aún difícil. Tenemos la contención de la pandemia como prioridad, reactivación económica, pero también un escenario electoral. Recojo lo que ayer el presidente Sagasti decía: vamos a garantizar elecciones transparentes y vamos a caminar eso. Y regreso en la entrevista que tuvimos anteriormente, en donde usted hacía un llamado a que la mesa maneje los temas a poner en prioridad en el Pleno de diferente manera. ¿Qué es lo que va a pasar? Sí, justamente yo estaba pensando en una demanda que incluso surgió desde mi despacho, que yo estaba exigiendo que la mesa directiva, que la Junta de Portavoces, que quien dirigía este Congreso vuelva a pensar y a repensar las prioridades de este país y que en función a eso tengamos la oportunidad de hacer una priorización de temas que tenga en cuenta dos aspectos fundamentales: el poco tiempo que tenemos, que es la época de transición, pero también tener en cuenta que estamos en una crisis donde hay urgencias muy puntuales. Entonces, creo que esos dos elementos se tienen que tomar en cuenta y yo creo que una cosa que yo me comprometo a partir de asumir este rol es a tratar de impulsar que se mire así, que se prioricen estos temas fundamentales. Hay varios temas muy interesantes en agenda que no son tratados y que creo que ahora también la situación, este remesón también que nos da la población, ¿no? Que nos dice: vuelvan a mirar esos temas que sí van a generar un impacto sobre la gente que está necesitando ahora la ayuda correspondiente en medio de esta situación, ¿no? Ahora, el impacto técnico que va a tener, porque, a ver, es importante poder analizar la democracia en números. Hoy el Partido Morado, que era evidentemente minoría, igual que ustedes, Frente Amplio, ellos están ahora liderando el país en la presidencia, usted como Frente Amplio aquí en el Parlamento, y parece que hay muchas fuerzas que ya no van a tener el mismo número. Hay una suerte de fricción institucional en varios, pero ¿cuál es en todo caso la postura que usted va a tomar para poder no solo empujar los temas, sino encontrar el consenso? Este gesto de consenso en una lista que usted ahora preside el Parlamento hace ver también que se necesita encontrar consenso para temas con las diferentes fuerzas. Sí, yo creo que ahora una cosa que es innegable es que todo el Parlamento ha quedado reconfigurado, ¿no? Sí. Que las fuerzas políticas que entramos a un inicio ahora ya no son las mismas, ahora las mayorías se han reducido, hay una serie de parlamentarios que están por fuera de cada una de las bancadas, hay nueva bancada política, etcétera. Entonces, pero también una cosa interesante es que en medio de estas circunstancias los números no definen efectivamente cómo tenemos que dirigir la democracia, ¿no? No es que
quienes tienen mayor número de congresistas son las bancadas que siempre imponen. Creo que esta situación es muy particular que hemos vivido. Cambia a raíz de las crisis. Claro, cambia a raíz de las crisis y nos hace ver que justamente tenemos que mirarnos más bien como fuerzas políticas con igualdad de derechos, con la posibilidad de discutir democráticamente y en las mismas condiciones. Yo estoy esperanzada, fíjate, porque esta suerte de llegar a un consenso sobre una lista que va a liderar el país ha sido una muestra también, y eso yo lo considero positivo, una muestra de madurez de todas las fuerzas políticas que hemos llegado en la mayoría a consensuar, y eso es un buen síntoma de cara a que si hemos consensuado en una cosa tan peliaguda como eso, ¿no? Tan delicada. Creo que podemos en esta segunda etapa poder consensuar sobre todo sobre los temas fundamentales que tenemos que impulsar, ¿no? De cada uno desde nuestros espacios políticos. Abrir investigaciones frente a las irregularidades en los abusos en las marchas, ¿cómo queda esto? Sí, yo creo que ahora es un tema, yo creo, muy sensible y que tenemos además que tocarlo y abordarlo porque han sido días traumáticos para el país. Sí. Yo lo planteo así porque hemos vivido una crisis muy fuerte política y que en suma por defender la democracia, porque lo que hace la gente cuando sale a las calles es salir a manifestarse y a tratar de que se escuche su voz, se ha provocado, digamos, saldos absolutamente lamentables que no podíamos dejar pasar porque si nos preciamos de ser una sociedad democrática. Creo que la libertad de expresión tiene que estar absolutamente garantizada, pero además es inadmisible que permitamos que se sucedan actos como los que ha pasado estos días, donde ha habido tantísima represión y que justamente esas cosas quedan impunes. Yo creo que una garantía para que estas cosas no se vuelvan a repetir es que haya algún tipo de investigación, sanción, incluso sobre los responsables políticos y directos que han provocado esto, ¿no? Bueno, eso es un camino a la garantía para lo que podría a futuro la policía reestructurarse y demás. Pero me quedo con el gesto de ayer de invitar a la familia de estos dos jóvenes. ¿Se está preparando algún mecanismo para ellos, para resarcir estas muertes? Sí, en realidad el hecho de haberlos invitado ayer a la juramentación de lo que sería este nuevo gobierno nos pareció muy importante porque creo que esas familias, después de un hecho tan doloroso, necesitan un resarcimiento, y el resarcimiento empieza por el perdón. Y el hecho de traerlos aquí es simbólicamente haberles pedido perdón. Además, agradecerles porque creo que la vida de sus hijos han transformado este país, ¿no? Y ha sido muy importante desde mi punto de vista ese comienzo, pero además hay que buscar mecanismos de resarcimiento concreto, y ahí estamos conversando también. Yo espero seguir conversando con el presidente Sagasti, porque creo que este tipo de situaciones merecen un resarcimiento digamos, desde varios puntos de vista, no solamente morales, ¿no?, sino económicos. Son familias que finalmente nada les va a poder devolver la vida de sus hijos, en definitiva, nadie. Pero que alguna forma de reconocimiento, compensación, para que ellos por lo menos puedan afrontar de mejor forma estas circunstancias, creo que le debemos como país, ¿no? Ayer el mensaje fue claro, hoy se apuesta por la generación del Bicentenario, se sigue empujando sin grandes ofrecimientos una propuesta aterrizada en aspectos económicos, en salud y en tener un mejor escenario para el 2021. Y se lo pregunto adelantándonos un poco a lo que va a ser la expectativa de la designación de este nuevo gabinete, que tendrá que venir a pedir la confianza a este Parlamento. Usted ha mencionado en el primer bloque, somos un gobierno de transición democrática. ¿Corresponde en la transición democrática tener caras nuevas o apostar por algunas que han estado ya y que suenan al regreso? Sí, bueno, yo creo que ahí hay que manejar dos criterios, ¿no? El primer criterio tiene que ser que
de cara a ser un gobierno transitorio, tenemos que tomar en cuenta que no podemos hacer nuevos comienzos, ¿no? Necesitamos asegurar que esto camine, y el caminar requiere de algunos expertices y de algunas ya experiencias previas que creo que siempre tienen que ser consideradas. Pero también hay que tener en cuenta que la población también está esperando que haya un gabinete que responda a aquellas demandas que los anteriores no respondieron, ¿no? Ha habido una suerte de figuras dentro de los sectores que muchas veces, y lo digo desde nuestra experiencia personal, que a veces no han sabido escuchar justamente lo que demandaba la población, ¿no? Creo que ahí sí hay que mirar quién podría ser o cómo se podría configurar un gabinete que tenga esa capacidad de escucha, no solamente esa capacidad técnica, sino también la capacidad de escucha y conexión con la población. Bueno, vamos a ver qué nos espera con el nuevo gabinete. Aquí nos mantenemos atentos. Los primeros puntos en agenda en la presidencia, ¿esta semana va a haber pleno? ¿Se ha conversado? Esta semana estamos tratando de reorganizar toda la casa interna, ¿no? Y eso espero que lo comprenda la población. Estamos entrando desde el día de hoy a trabajar en medio de una situación totalmente modificada, reconfigurada. Las bancadas están totalmente distintas a cómo empezaron, las vocerías, etcétera. Y para llamar a un pleno tenemos que tener claro cómo está cada partido político, quién lo representa, quiénes son sus liderazgos, si no, no se va a poder avanzar, ¿no? Entonces, estamos intentando de manera rápida hacer ese tipo de identificación, llamando a los partidos para que hagan justamente nos alcancen esta nueva configuración y quién lo representa, a partir de lo cual ya podemos llamar a una junta de portavoces, que es lo primero que se hace antes de llamar a un pleno, y a partir de eso esperamos con una nueva metodología establecer consensos para mirar cuáles son los puntos concretos y más urgentes que hay que tratar, ¿no? Queda poquísimo de este trabajo parlamentario. ¿Alguna novedad que forme parte de la función de fiscalización, dado este escenario? Yo creo que ahora, en este escenario, es bien importante impulsar en el marco de nuestra labor de fiscalización, control político, seguro varias investigaciones que tienen que ver con los últimos hechos, pero también con hechos que precedieron a esto. Yo insisto en que no podemos dejar o renunciar a nuestra labor de control y fiscalización para mirar los hechos que han dado origen, por ejemplo, a estos temas de corrupción del anterior presidente Vizcarra, ¿no? Son temas que creo que hay que de todas maneras ponerlos en agenda. El asunto de mirar cómo caminan de manera más eficiente algunas comisiones que son estratégicas, ética, la subcomisión de acusaciones constitucionales, cómo se convoca rápidamente a la comisión permanente. Sí, me parece que son temas medulares que van a ayudar en el marco de nuestra labor de fiscalización y control. Que le darían otra perspectiva al Parlamento también en este punto importante, en la lucha contra la corrupción. Así es, así es. Le agradecemos, Presidenta, por haber estado esta noche con nosotros, y su casa siempre. Es importante darle a conocer a la población lo que hoy empieza a escribirse en esta nueva presidencia. Gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, Claudia. Bien, hemos llegado a la parte final en Debate Democrático. Nos reencontramos el día de mañana con mucha más información, resumen del trabajo parlamentario y, por supuesto, más entrevistas. Gracias por acompañarnos.